Esto está pasando ahora. Seguimos con una información a la cual le damos seguimiento en CDN. Acaba de iniciar en estos momentos las entrevistas a la primera parte de los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar. Que ahora mismo está en la palestra pública y que ha suscitado gran inquietud en el pueblo dominicano. Muchas gracias, diputada. Yo quiero primero felicitar al señor presidente por la acertada decisión que tomó de que República Dominicana no firme ese pacto. Tenemos varios problemas aquí y aunque las Naciones Unidas habían afirmado que se trata de un documento no vinculante, ese documento declara el derecho a emigrar como un derecho humano, pero además no solamente un derecho humano, sino una norma de jus cogens. En el derecho internacional hay un núcleo de normas, que son esas normas que se llaman jus cogens, que quieren decir normas imperativas. Esas normas tienen efecto erga omnes. Y a partir del momento entonces que ese derecho en ese documento esté declarado jus cogens, ya obliga imperativamente al Estado. Por demás, en el bloque de constitucionalidad de la República Dominicana está inserto, ¿verdad?, todo el tema de los tratados de derechos humanos. Pero hay otra cosa con el pacto. La Constitución en el artículo 3 habla de la defensa de la soberanía y del principio de no intervención. Entonces, eso quiere decir que hay un mandato claro hacia quien dirige la política exterior y el artículo 128 dice que es el presidente de la República quien dirige la política exterior de defender la soberanía y además de no aceptar nada que se parezca a una intervención directa o indirecta. Pero además, el artículo 26, en su numeral 4, dice que todo lo que la República Dominicana haga en el plano internacional tiene que ser conforme al interés nacional. Y aquí me voy a parar un segundo para dar una explicación un poquito más detallada. El interés nacional no es una noción monolítica. El interés nacional es una noción que se evalúa de situación en situación. Y hay una gradación, además, reconocida por los académicos en el tema del interés nacional. Hay lo que se llaman, que es la cúspide, ¿verdad?, de la pirámide del interés nacional, que son los intereses vitales. Y si ustedes recordarán, como recordamos todos, los Estados Unidos utilizan mucho esa expresión, intereses vitales de los Estados Unidos. Los intereses vitales recubren una categoría de interés nacional que son los intereses sobre los valores y las estructuras del propio Estado. Que si se aceptara algo que atente a esos intereses vitales, pues por supuesto serían las bases mismas del Estado que estarían comprometidas. Entonces, después de haber hecho el análisis de ese documento, con las obligaciones que entraña para los estados que lo firmen, aunque no es supuestamente vinculante, pero es más vinculante que cualquier tratado, pero además es vinculante por los tratados que están citados en ese documento, la República Dominicana o el Estado que firme tendría que analizar muy bien este tema del interés nacional, lo que usted hizo, señor presidente. El interés nacional de la República Dominicana en este instante, hoy, ahora, en este momento, es que nosotros no podemos facilitar, más allá de las capacidades nacionales, la entrada de migrantes con además una confusión en derecho que es lamentable, que es entre el estatuto del migrante y el estatuto del refugiado. Dentro del texto también nos colaron, así, en las élites globales, como dice Zygmunt Bauman, un filósofo extraordinario en la vida líquida, dice que esas élites globales están decidiendo lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros tenemos que aceptar. Nos colaron el tema de la patria y así colaron una serie de cosas que se convertían verdaderamente en una trampa y como la famosa película americana aquella, Catch-22, la trampa sutil. Así que lo mejor que ha hecho la República Dominicana, señor presidente, y vuelvo y le reitero mis felicitaciones, es haber evadido este tema, porque nosotros, por la situación particular que tenemos, una situación insular, la condición de insularidad ha sido reconocida por las Naciones Unidas como un factor de vulnerabilidad. Y además de eso tenemos otro factor de vulnerabilidad, que es, además de ser una isla que está compartida entre dos estados muy disímiles, hay una gran asimetría entre los dos, tanto de estructura, de territorio, como económico y demográfica. Entonces, por consiguiente,
en función, y uno de los primeros elementos para la elaboración de una política exterior, de los elementos técnicos, esta es una materia que yo enseñé millones de años en París, el primer elemento para elaborar una política exterior y conservar los dos objetivos clásicos de la política exterior, que son primero la seguridad del territorio y segundo el bienestar de la población, es la situación nacional. Y la situación nacional histórica y geográfica, su implicación con el exterior y qué puede suceder finalmente con una implicación más fuerte en temas que van a incidir sobre la propia situación nacional. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, Alisa. Muy buenos días, doña Cristina. En el marco de la pregunta última presentada por la diputada Josefa Castillo, vinculado al pacto migratorio, hay un debate también interesante que puede surgir. El artículo 93, en su letra G de la Constitución de la República, cuando se refiere a las atribuciones del Congreso Nacional, establece que una de sus funciones es el establecimiento, ¿verdad?, de las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería. Exacto. Me pregunto, en el marco de este pacto, ¿cuáles los límites, ¿verdad?, de las atribuciones tanto de la Presidencia de la República y dónde concluye o dónde inicia la del Congreso Nacional relativa, ¿verdad?, a este tema tan particular como es el caso de las normas migratorias? No, claro, pero es que las normas migratorias, primero, son de la competencia del Congreso. Segundo, forman parte del dominio reservado de los estados. O sea, un ámbito donde los estados disfrutan de una cierta discrecionalidad. Pero el pacto, al poner finalmente el manejo de las migraciones globales en manos de las Naciones Unidas, consiste finalmente en una delegación de soberanía muy importante y que afecta no solamente el Poder Ejecutivo, sino que afecta también los otros poderes del Estado y específicamente al Congreso Nacional, que tiene una reserva de ley en esa materia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Y mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El siguiente. Braulio Alcántara. Bienvenido. Licenciado Alcántara, tiene 5 minutos para hacer una exposición libre. Concluidos los 5 minutos, entonces los miembros del Consejo pasarán a hacer las preguntas que estimen de lugar. Recordarle que si en 5 minutos no ha concluido su idea, puede tomarse 1 o 2 minutos para redondearla. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorables integrantes de este Consejo de la Magistratura. Sean mis primeras impresiones para agradecer el hecho de haberme preseleccionado para presentarme a este honorable Consejo de la Magistratura. Debo comenzar diciendo que en 174 años de vida constitucional, creo que no me equivoco en decir que en los últimos años la República Dominicana vive un ambiente constitucional, en el sentido de que los dominicanos y las dominicanas se empoderan del tema constitucional. Y probablemente, a mi modo de ver, eso se debe a 3 factores. Primero, nuestra pujante democracia, que con su defecto perfectible, claro está, es una sólida democracia. Segundo, el advenimiento de las reformas constitucionales de 2010 y, por supuesto, la creación del Tribunal Constitucional, órgano extrapoder cuya finalidad y principales funciones es proveer la defensa contra el orden constitucional y la supremacía de la Constitución. En ese orden de ideas se está dando lo que
Peter ha dicho, el diálogo constitucional con los intérpretes de la Constitución, que no solamente son los órganos oficiales, sino también el pueblo, los sectores que inciden en la sociedad. En ese orden de ideas, y siendo cada día más perfectible las funciones que debe desarrollar el Tribunal Constitucional, entendemos que formar parte de este importante órgano de la República Dominicana es un privilegio. En ese sentido, nosotros, en el aspecto personal, en cuanto a nuestra competencia, nos hemos formado en el derecho, no solamente en lo que tiene que ver con la profesión propia de habernos graduado de grado del derecho, sino que nos hemos formado en los aspectos constitucionales, derecho público, y tenemos una carrera también en la administración. De modo pues que en esos atendidos creemos y estamos seguros que podemos contribuir junto con los demás integrantes de esta alta corte a ensanchar lo que son las funciones del Tribunal Constitucional, que como dije, una de su principal función es luchar o defender la supremacía de la Constitución, el orden constitucional y los derechos fundamentales. De manera pues que justamente en esa conjunción de una Constitución garantista que tiene un catálogo de derechos constitucionales y derechos fundamentales conjuntamente con un órgano que dialogue, la República Dominicana y sus habitantes y de la comunidad, pues estaremos cada día más haciendo un país más coherente, propiciando la paz y justamente también el desarrollo económico, toda vez que esto daría mayor seguridad jurídica. De modo pues que, en resumen, nosotros presentamos ante ustedes nuestra candidatura bajo las premisas que he dicho. Pasamos ahora a las preguntas. Fran, el magistrado Fran Soto tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Braulio Alcántara, muchos nos equivocamos, decimos Braulio, pero es Braulio. Es Braulio. Hasta yo también digo Braulio a veces. Hasta usted. Bien. Me gustaría que nos diga, por favor, si es posible, ¿cuáles son los principios rectores que rigen el sistema constitucional? Por lo menos 5 de ellos, son 13, igual que los números de jueces, pero dígame 5 de ellos y si es posible, desarrólleme uno de esos principios rectores, por favor. Como no, magistrado, primero, la accesibilidad, es decir, que todos los dominicanos y todas las personas deben tener acceso a la justicia constitucional. Segundo, lo que tiene que ver con la oficialidad, es decir, que el juez constitucional no puede hacer recaudo procesal con el fin de impedir el acceso a la justicia de las personas. Segundo, el hecho de proteger los derechos fundamentales de los individuos. Segundo, la celeridad, es decir, no se puede retardar la justicia constitucional. De modo pues que igualmente lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad, en el sentido de que la justicia constitucional no solamente debe decidir en cuanto a los aspectos que se le llevan a sus recaudos, sino también hacer cumplir sus decisiones. De modo pues que la ley 137 establece un catálogo de principios en los cuales deben ser, digamos, permear todo el sistema y toda la justicia constitucional. Muchas gracias. Okay. ¿Quién o alguien más? Reinaldo. El Tribunal Constitucional, de conformidad con la Constitución de la República, es el único competente para ser apoderado de una acción directa en la inconstitucionalidad. Sin embargo, la propia Constitución dispone el control difuso, que no es otro que, excepcionalmente, cualquier tribunal
del Poder Judicial de la República Dominicana puede declarar inconstitucional un acto, llámese como se llame, sentencia, ley, decreto. ¿Usted me puede establecer la diferencia o los efectos entre una sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional y una evacuada por un tribunal conociendo excepcionalmente de la inconstitucionalidad de un acto? Por supuesto. Debo decir que nosotros tenemos el modelo, digamos, híbrido. Es decir, tenemos lo que es el tribunal, la acción concentrada, en este caso que lo conoce solamente el Tribunal Constitucional, o la parte difusa, que es todos los jueces de la República Dominicana son constitucionales, en el sentido de que todos pueden, en una acción que se lleve frente a ellos, decidir sobre los aspectos constitucionales. Ahora, en cuanto a los efectos de esa decisión, la decisión del Tribunal Constitucional es orga omni, es decir, se le impone a todo el mundo, es decir, no es interparte, se trata, ¿por qué? Porque el tribunal lo que hace cuando conoce una decisión o cuando conoce un recurso de inconstitucionalidad de una norma, puede ser decreto, ley, reglamento, lo que fuera, lo que busque es hacer un juicio de contratación con la Constitución. Y en ese sentido, si esa norma es contraria al ordenamiento, pues efectivamente es expulsada del ordenamiento. Por consiguiente, es erga omnes. Mientras tanto, en cuanto a lo que se refiere a la parte, digamos, difusa, es decir, que el tribunal que se le presenta un incidente constitucional, la decisión que toma no anula la disposición, sino que esa disposición o esos efectos es interparte, es decir, entre las partes que ya han llevado el caso ante el tribunal correspondiente. Perdón, presidente, sí la anula, solo que entre las partes es que surtirá efecto. Entre las partes surtirá efecto, interparte. Correcto. Interparte. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días, señor Braulio. Buenos días, señora. Sí, señora, sí. ¿Sí? Bien. Así es. La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional que está planteado en el artículo 26 de nuestra Constitución de la República. ¿Podría usted referirse a las normas de derecho internacional? Bueno, cuando hablamos de normas de derecho internacional, son aquellas normas que los países y los estados asumen dentro de la comunidad internacional, ya sea mediante convenciones de organismos multilaterales, caso por ejemplo las convenciones y decisiones de las Naciones Unidas. Tenemos por ejemplo la Convención sobre los derechos del niño, niña y adolescente, que es producto de una convención, la Convención con respecto en contra de la violencia contra la mujer. Todas esas son, digamos, instrumentos de carácter internacionales que cuando son, digamos, acogidos por el ordenamiento interno, se convierte en normas internas, aun cuando sean de carácter internacional. De modo pues que como formamos parte del sistema, digamos, no solamente interamericano, porque tenemos también las normas de derecho americano, que son, digamos, en el esquema de la región. En este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Convención de Derecho Interamericana, y por supuesto a nivel multilateral, como dije, a través de los organismos reconocidos de las Naciones Unidas, por ejemplo. Gracias. A su orden. Gracias. Magistrado presidente de la Suprema, Mariano Germán. Soy prender. Braulio. A su orden, magistrado. Lleva consigo la facultad de un órgano o tribunal de pronunciarse con relación a una regla o a una norma de derecho. En la República Dominicana, desde su óptica, ¿cuáles son las fuentes estructurales básicas de la juridicidad? ¿La fuente? Básicas de la juridicidad, fuentes estructurales o institucionales básicas de la juridicidad. Bueno, si logro entender perfectamente la pregunta, primero cuando hablamos de juridicidad nos referimos a las
nos referimos a las jurisdicciones. En este caso, el Tribunal Constitucional es una jurisdicción que está basada en la disposición, digamos, del legislador constituyente, en el sentido de que a través de la Constitución, pues estableció el Tribunal Constitucional, de manera que la fuente, digamos, primigenia de la juridicidad, en este caso, lo establece la Constitución, en el sentido de que creó el Tribunal Constitucional como jurisdicción especializada para conocer sobre los aspectos constitucionales, que como sabemos, antes era una función de la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia, pero que a partir del 2010 es, digamos, una jurisdicción especial. En este caso, un órgano extrapoder, en este caso, el Tribunal Constitucional. No sé si pude llegar a lo... Y los tribunales del orden judicial, bueno, y el Tribunal Superior Electoral, ¿qué son? Bueno, el Tribunal Superior Electoral es una jurisdicción, la jurisdicción especializada en materia electoral. En el caso de los tribunales de justicia, en el caso de los tribunales de la jurisdicción de justicia ordinaria, que, como lo sabemos, están formados por juzgado de paz, juzgado de primera instancia, corte de apelación y la Suprema Corte de Justicia como, digamos, el estandarte, digamos, del Poder Judicial ordinario. De modo pues que todas son jurisdicción en el sentido de que juzgan, aplican el derecho a los hechos. Digamos que eso, digamos, una definición de lo que significa la juridicidad en términos de aplicación de la ley. Entonces, el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Tribunal Superior Electoral. Sí, bueno, porque estamos hablando de dos... Hablamos de fuentes básicas. Sí, por ejemplo, cuando hablamos del Tribunal Constitucional, ya sabemos que no corresponde al Poder Judicial, sino que se trata de un órgano extrapoder. Cuando hablamos del Poder Judicial, nos estamos refiriendo a la parte ordinaria, a la justicia ordinaria. Igual, el Tribunal Electoral es una jurisdicción especializada en materia de asuntos electorales, contencioso electoral. Está bien. Senador Paliza. Muy buenos días, señor Alcántara. Buenos días. La Constitución de la República, en su artículo 55, recoge el derecho a la familia. Me pregunto yo, las uniones entre personas del mismo sexo, podrían estar amparadas en ese artículo, en otro artículo similar en la Constitución. Y en virtud de su respuesta, me pregunto cuál sería su opinión de una posible iniciativa legislativa tendentes a recoger o a dar sustento a los derechos y obligaciones que se dan o que surgen como consecuencia de esas relaciones entre personas de un mismo sexo. Bueno, distinguido senador, esta posición no es pacífica. Sin embargo, mi posición es la siguiente. Yo creo que el artículo 55 de la Constitución es bastante claro en cuanto a que dice cuál es la base de la familia, que es el matrimonio. Por otro lado, la Ley 659 sobre los actos del Estado Civil y el Código Civil Dominicano establecen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. De modo pues que, a mi modo de ver, en el ordenamiento jurídico actual no podemos decir que está recogido el hecho de permitir legalmente la unión paritaria entre personas del mismo sexo, independientemente de que como personas y como grupo social debemos respetarlo, aceptarlo, pero a la luz de la norma jurídica entendemos que la Constitución Dominicana, si bien es cierto, bueno, hay juristas que dicen, bueno, el artículo 55 no lo prohíbe, pero bien, no tiene que prohibirlo, porque justamente la Constitución está diciendo que eso es lo que debe ser el matrimonio, y lo dice también la ley adjetiva. De modo pues que en mi entender y a mi modo de pensar y de comprender las normas jurídicas, entiendo que no hay posibilidad en el orden, reitero, jurídico dominicano de aceptar con efecto jurídico las relaciones entre personas del mismo sexo. Por orden de consecuencia, el hecho de una legislación, una iniciativa en ese sentido, me parece a mí que chocaría justamente con el orden legal
con el ordenamiento encabezado por nuestra Constitución. Otra pregunta en ese mismo orden de ideas, y sé que pueden ser, no intento ser incómodo, solamente son temas importantes desde el punto de vista constitucional. Han habido ya algunas iniciativas legislativas en el Congreso en diversas oportunidades que le entregan o le otorgan el derecho a cada ciudadano, a cada ser humano, a definir su propio género y a consagrarse o colocarse dentro de los grupos que se identifican. Su visión en relación a esos propósitos, en relación al derecho que pueda tener, de acuerdo a esas iniciativas, cada ciudadano de decidir su género o decidir el grupo de donde se encuentra. Bueno, evidentemente que estamos frente a un siglo XXI donde hay cambio de paradigmas. Sin embargo, yo vuelvo atrás en el sentido de que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico. Debo decir que por igual, aunque esto no está en el escenario, yo fui oficial de Estado Civil y de alguna manera uno ha vivido con esta situación. Ahora bien, yo creo que hasta ahora, y de acuerdo a la ciencia médica, las personas nacemos evidentemente con un sexo y por consiguiente, e inclusive la ley y el Código del Menor incluso establece que la persona hay que registrarlo inmediatamente nace, precisamente para garantizar su derecho fundamental a la identidad. De modo pues que a mi modo de ver, la persona que nace con un sexo definido y por consiguiente sería un contrasentido pues esperar que sea que diga, bueno, mi sexo me voy a registrar con este sexo. De modo pues que en ese sentido yo sigo entendiendo que el ordenamiento jurídico dominicano es bastante claro y la práctica y la teoría pues no debe hasta ahora sacarnos de ese encuadre jurídico que establece nuestro ordenamiento jurídico. Braulio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mucha suerte. La necesito. El próximo. Agripino, bienvenido. Usted tendrá 5 minutos de tiempo para libremente expresar las razones que le traen para aspirar al Tribunal Constitucional. Si en esos 5 minutos no puede terminar sus conclusiones, tiene 2 minutos adicionales para que lo haga. Y posteriormente entonces pasará a someterse a una tanda de preguntas que harán los miembros del Consejo de la Magistratura. Así que su tiempo comienza a correr ahora. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente constitucional de la República y presidente de este Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Danilo Medina Sánchez. Muy buenos días, honorables miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Le dirigí la palabra al licenciado Agripino Aquino de la Cruz, como ya ustedes sabrán, abogado de los tribunales de la República, con más de 15 años de experiencia en la litigación ante todos los tribunales del país. Miembro fundador de la Oficina de Abogado Aquino y Asociado con sede en la ciudad de Puerto Plata, con formación en todos los niveles de derecho constitucional, formado en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, mención de honor summa cum laude, maestría en Derecho Constitucional y Derecho Público por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialidad en Justicia Constitucional y Justicia Jurisdiccional por la Universidad de Castilla-La Mancha, también maestría en curso por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Derecho Procesal Penal,
próximo a presentación de tesis de grado, varios diplomados en Justicia Constitucional, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Civil. Nuestra labor como abogado la hemos desarrollado como abogado litigante netamente. Siempre hemos sido abogado litigante en todos los tribunales y básicamente nos presentamos ante ustedes inspirado en la gran imagen de prestigio que tiene el Tribunal Constitucional como alta corte, consciente, comprometido y seguro de que como miembro del Tribunal Constitucional podremos contribuir a la consecución de los objetivos del Tribunal Constitucional a través de colaborar proponiendo una ampliación de la cultura constitucional, lo que vendría a dar al traste con la formación de ciudadanos conscientes capaces de reclamar en justicia sus derechos constitucionales, sus derechos fundamentales, haciendo uso de las herramientas, haciendo uso de las garantías que la propia Constitución pone en manos de todos los ciudadanos. Y solamente así, cuando los ciudadanos estemos conscientes de ejercitar nuestros derechos fundamentales, entonces podremos decir que de manera real y efectiva podremos dar el paso del derecho legal, del Estado de Derecho legal, al Estado constitucional de derecho. Por otra parte, contribuyendo a la creación de precedentes constitucionales cuya ratio decidendi, es decir, cuya base fundamental contribuya a mejorar, mantener y sostener lo que es la imagen, lo que es la propia existencia legitimada del Tribunal Constitucional en la sociedad dominicana. De manera que estas aseveraciones me hacen pensar que nuestra participación como miembro del Tribunal Constitucional sería una participación productiva en el sentido de que contribuiríamos a ampliar la cultura constitucional y a solidificar la fundamentación de las sentencias constitucionales como modo de legitimar ante la sociedad dominicana la existencia del propio Tribunal Constitucional. Debemos recordar que el Tribunal Constitucional nace como figura jurídica a partir de la Constitución del 2010, promulgada el 26 de enero del año 2010, y viene a regular todo el ordenamiento constitucional, a constituirse en el guardián de la Constitución de la República, pero sobre todo de la supremacía constitucional, del orden constitucional y de las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas. En ese sentido, estamos hablando de que se trata de un tribunal que posee las atribuciones para perfeccionar progresivamente la norma jurídica y proteger la constitucionalidad como norma suprema, como primera norma de aplicación obligatoria en todos los procesos judiciales y como fuente principal para que los tribunales nutran sus decisiones. En ese sentido, distinguido miembro de este honorable Consejo, a partir de este momento estoy a su disposición. ¿Quién tiene pregunta? Presidente de la Cámara. Honorable, usted es un abogado en ejercicio, litigante. ¿Qué lo llevó esencialmente a pensar en dejar de litigar en una provincia tan activa como Puerto Plata? Litigar es un espacio rentable para los abogados. ¿Usted qué lo llevó a pensar dejar de litigar para aspirar a ser juez, que es una función mucho más concentrada todavía y que a lo mejor no le va a permitir el tanto protagonismo como es ser abogado litigante en una provincia como Puerto Plata? Ciertamente, honorable presidente de la Cámara de Diputados, tiene usted razón cuando se refiere a que la profesión de abogado es una profesión digna, honorable y una profesión que le permite el perfeccionamiento a todos los abogados que litigando en los tribunales de la República se dediquen a una litigación seria, ética y honorable como profesión.
Ciertamente, también la profesión o el oficio de juez es una profesión honesta, honorable y que contiene fundamentalmente una función en el ordenamiento cívico-democrático de la República Dominicana y de todo Estado de Derecho. ¿Qué me lleva a mí a aspirar a juez? Lo mismo que expresaba en nuestra introducción. La función de juez como fuente legitimadora de las decisiones judiciales es importante para el sistema democrático. Los jueces son los garantes del debido respeto a los derechos constitucionales y libertades públicas, y es precisamente por eso que nosotros nos inclinamos por esta especialidad, porque a través de la función de juez podemos contribuir a que se sostenga el principio de supremacía constitucional por encima de todo, pero sobre todo a que el Estado de Derecho reconozca cada día más que lo esencial en un Estado democrático de derecho es la protección efectiva de los derechos fundamentales, de las libertades públicas. Como fin principal debe tener la dignidad humana, debe tener la libertad, la igualdad entre las personas, a los fines de obtener, que las personas puedan obtener de manera progresiva el perfeccionamiento de sus condiciones de vida, y que a través de ese perfeccionamiento de condiciones de vida, en un ambiente de equidad, de igualdad, entonces cada persona pueda desarrollar sus propias actitudes, su propia personalidad, pero sobre todo que pueda vivir en un ambiente mejor, en un ambiente digno. Y yo creo que la función de juez, muy bien que nos brinde esa oportunidad a nosotros, como explicaba, fundamentando nuestras decisiones, como explicaba, protegiendo los derechos fundamentales de la persona, podemos lograr el perfeccionamiento de la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos y de todos y cada uno de los dominicanos. Por eso nosotros nos presentamos como candidatos a esta posición. ¿Alguien más? Senador Paliza. De la diputada. Buenos días, señor Agripino Aquino de la Cruz. La Constitución de la República se divide en tres partes fundamentales: la parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática. ¿Podría usted definirme el concepto de Constitución y referirse a esta forma de división que tiene la misma? Sí. La Constitución de la República, honorable, es la ley fundamental, la primera ley y la ley suprema de un ordenamiento jurídico. La Constitución de la República, en el nuevo constitucionalismo moderno, debe ser una constitución normativa, es decir, que tenga la capacidad de normar todo el ambiente jurídico nacional, que tenga la capacidad de estructurar el Estado, de crear las instituciones del Estado y de fijar los límites al poder político, de crear la debida protección a los derechos fundamentales y libertades públicas y, sobre todo, de establecer la separación de poderes como el principio rector de la vida nacional. Entonces, el concepto de constitución política es precisamente eso, es la norma fundamental de un Estado que contiene la organización jurídica, los límites al poder político, que contiene también el catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas y que contiene consagrado el principio de la separación de poderes. La parte dogmática de la Constitución es la parte general, introductoria de la Constitución, que establece los principios generales de la Constitución, cuáles son los valores en que se fundamenta la sociedad, cuáles son los valores en que se fundamenta la Constitución, que establece cuáles serían entonces el tipo de constitución que tendría un Estado, si sería una constitución liberal, si sería una constitución social, si sería un Estado liberal o si sería un Estado social y democrático de derecho. La parte normativa es la parte que fija cuáles son todos y cada una de las normas
y los mandatos que la Constitución le da a cada uno de los poderes constituidos. Y en ese sentido, entonces, la Constitución establece una serie de mandatos que están divididos y estructurados como normas. Las normas estas que pueden ser perfectamente principios, pueden ser, aparte de los principios, también normas de carácter cerrado, como son las reglas, o pueden ser los mismos valores que también tienen jerarquía de norma. O sea, que los valores que establece, por ejemplo, la Constitución, en su preámbulo, que habla cuáles son los valores que inspiran a la sociedad dominicana y que inspiran al pueblo dominicano como soberano y a la Asamblea Constituyente a pronunciar una Constitución, esos son valores con carácter normativo, tienen fuerza de norma y por tanto entonces son de cumplimiento. Esta es la estructura fundamental de la Constitución respecto a lo que es la organización, la parte normativa y la parte dogmática y lo que es su contenido normativo en cuanto a reglas, principios y valores. La parte pragmática de la Constitución es entonces la parte en que la Constitución ordena cuáles son las diversas normas que debemos cumplir. A su orden. Senador Paliza. Cómo no, muchas gracias, señor presidente. Señor Aquino, uno de los debates que se encuentra en el Partido de la República Dominicana está muy vinculado al Partido de las Finanzas Públicas. Ahí. Buenos días, señor Aquino. En el marco de la discusión o del debate político nacional, uno de los elementos siempre que resalta o que es parte de la discusión está muy vinculado al manejo de las finanzas públicas y más aún sobre el endeudamiento público. Muchos de los préstamos que el Estado dominicano toma, usualmente lo hace en el ámbito internacional, con organismos internacionales y que no solamente ponen sobre la mesa las finanzas públicas o las rentas públicas, sino a veces inclusive algunos otros compromisos que van más allá del ámbito evidentemente económico, entiéndase de pagar o de retribuir los intereses y el capital del propio préstamo. Me pregunto en su opinión, ¿usted entiende que esos préstamos deberían recurrir o tener el control previo de la constitucionalidad que se prevé para otros tratados internacionales o que esto se enmarca dentro de un régimen, por decirlo de alguna manera, especial? Y sobre todo ponerle la idea que le he reiterado de que algunos de estos acuerdos o de estos préstamos no solamente conllevan de una contraprestación del pago, sino que también obligan al Estado en diferentes otras formas que no necesariamente están vinculados al pago del mismo. Honorable senador, la pregunta es sumamente interesante porque, como sabrá, los préstamos internacionales contribuyen una carga para la sociedad dominicana respecto a lo que son las obligaciones de pago que provienen de los fondos públicos. Sin embargo, el financiamiento del presupuesto nacional a los fines de que el Estado pueda cumplir su función social y su función democrática son muy importantes. Un Estado que no tiene recursos, un Estado que no tiene la posibilidad de manejar recursos, no puede llevar a cabo los planes sociales y los planes estructurales para el desarrollo de la sociedad. En sentido general, los compromisos internacionales, convenios internacionales y tratados internacionales deben ser sometidos a un control previo de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en este caso entendemos que no. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque la democracia dominicana constitucionalmente se basa en el principio de separación de los poderes. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de cumplir su rol, tiene la obligación de cumplir su naturaleza y de impulsar el desarrollo nacional. Y en ese sentido tiene todo el derecho a procurar la fuente de recursos para financiar esas obras, para financiar los programas sociales, que en definitiva van a contribuir al perfeccionamiento de la vida nacional, van a contribuir a que haya mayor dignidad entre los sectores más empobrecidos. Y en ese sentido no creo que tenga la necesidad de que los préstamos internacionales
tengan que pasar a un control preventivo. Sobre todo porque sí tienen los préstamos internacionales una doble protección, porque no solamente tienen que ser solicitados por el Poder Ejecutivo, sino que los préstamos son también aprobados por el Congreso de la República. De manera que no es una arbitrariedad del Poder Ejecutivo cuando el Poder Ejecutivo se propone como meta obtener financiamiento para financiar los planes sociales o estructurales del país. Entonces, esto queda revalidado democráticamente cuando interviene el Congreso Nacional y aprueba esos financiamientos. De manera que entiendo que no necesitan un control preventivo. Adiós. Magistrado Fran Soto. Gracias, presidente. Señor Agripino, me gustaría saber, por favor, si el Tribunal Constitucional puede apartarse de su propio precedente y, de ser así, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir ese tribunal para ello. Gracias. Gracias, honorable. El precedente constitucional, que es fundamentalmente la ratio decidendi, o sea, el principio que ha utilizado el Tribunal Constitucional para fundamentar una decisión, es la fuerza normativa más importante que tiene como fuente el derecho constitucional. De manera que la seguridad jurídica solamente es posible cuando se respetan las reglas y cuando los ciudadanos y la sociedad en general conocen cuáles son las reglas que se van a aplicar en cada caso. Cuando eso sucede, entonces hay seguridad jurídica. Por tanto, el precedente constitucional, que son las decisiones del Tribunal Constitucional, pero sobre todo los principios que ha adoptado el Tribunal Constitucional para resolver un caso, son de aplicación directa e inmediata para todos los poderes públicos y órganos del Estado. Y es de aplicación directa e inmediata incluso para el propio Tribunal Constitucional, porque la fuente de la decisión debe ser inspirada en su propio precedente. Sin embargo, hay posibilidad de que el precedente constitucional, de que el Tribunal Constitucional pueda variar un precedente, pueda variar un principio en virtud de que se presenten condiciones nuevas. Por ejemplo, que se presenten una situación en donde se le plantee al Tribunal Constitucional una variación en el contenido de un derecho fundamental. Si ha ocurrido un acontecimiento social, si ha ocurrido un cambio normativo de una ley, por ejemplo, ese cambio normativo puede variar el contenido, sea el contenido lato del derecho constitucional o sea el contenido esencial. Y si se varía ese contenido, entonces el Tribunal Constitucional se vería en la necesidad de variar su precedente constitucional. Otra situación que se puede presentar para que el Tribunal Constitucional varíe su precedente es que se le presente al Tribunal Constitucional la situación en que pueda demostrarse que había cometido un error en la interpretación de algún texto constitucional y entonces el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de corregir su propio principio y de corregir su propio precedente. También es posible que sucedan acontecimientos en el curso social en donde se presenten situaciones muy importantes, sea jurídica, sea social, sea política o sea económica, y entonces el Tribunal Constitucional, habiendo emitido un precedente respecto a un caso que ha conocido, que versa sobre uno de esos temas, entonces se ve la necesidad, porque se ha presentado una situación de emergencia o de mucha importancia constitucional, poder fijar un nuevo precedente, variarlo o ampliarlo. Bueno, ahí estuvimos escuchando a los aspirantes a juez del Tribunal Constitucional, Agripino Aquino de la Cruz. Antes estuvimos escuchando a Blaurio Alcántara y a la señora Cristina Guiar, los primeros entrevistados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Recordemos que desde ayer los miembros del Consejo habilitaron este salón donde se entrevistarán públicamente a los 47 aspirantes a ocupar las vacantes de este Tribunal Constitucional en sustitución de Víctor Gómez Vergés, Leida Margarita Piña
Ildefonso Reyes y Jotin Curi. Vamos a estar transmitiendo en vivo estas entrevistas a través de nuestras redes sociales. Somos CDN 37 y en nuestra página web www.cdn.com.do. Manténganse en sintonía con nosotros. Esto está pasando ahora.